Jorge Neira Sosa. Soy mexiquense de nacimiento. Nací un 27 de noviembre de 1968 en la ciudad de Toluca. Ya vivía yo en Metepec, ya mis papás, mis hermanos ya vivían en Metepec, en la unidad habitacional Esperanza López Mateos, soy conocida como los Pilares. Ahí nací hace ya casi 51 años, el próximo 27 de noviembre, hace 51 años. Estudié en la ciudad de Toluca, en la escuela primaria Miguel Alemán, en la secundaria número 2, la Adolfo López Mateos. Concluí mis estudios de preparatoria en la Ignacio Manuel Altamirano. Estudié algún tiempo economía en la Universidad Autónoma del Estado de México, después en el TEC de Monterrey un tiempo. Después me caso, suspendo un rato mis estudios y me reincorporo a la Universidad Mexiquense a estudiar la licenciatura en Administración de Empresas. Crezco pues, en una colonia conocida como Los Pilares. Allá por 1971 nos pasamos de la unidad habitacional a la colonia de un lado, que es Los Pilares. Soy el menor de 7 hijos. Soy hijo de doña Beatriz Sosa, que es capitalina de nacimiento. Así me dijo ella, capitalina, que ella es una chilanga, que ella es capitalina. Y ella es secretaria de profesión. Y soy hijo de don Armando Neira Chávez, quien es un obrero de origen de la industria embotelladora. Y de ambos hay una mezcla de educación, de valores, de asuntos de la responsabilidad. Y es como me voy formando de carácter profesional y político. Sindicalmente hablando, pues nazco en una casa o en una cuna sindical. Las actividades sindicales las he escuchado, o todo esto relativo a las relaciones contractuales, los trabajadores, la cuestión de orden social y sindical la he escuchado toda mi vida, porque siempre escuché a mi padre, me llamó mucho siempre la atención escucharlo. Hablábamos desde niños de cosas de historia, de actividades políticas, y hasta la fecha, cada que estoy con él, platicamos de estos temas. Y bueno, creo que de ahí nace el interés de Jorge Neira de incorporarse a la actividad política y sindical. En el Comité de la CATEM del Estado de México, que su nombre oficial, como lo marca la toma de nota, que es el documento legal que nos acredita y nos reconoce ante la autoridad laboral, en el 28 de octubre de 2018, los compañeros que integramos este congreso, que nos constituimos esa fecha allí en Toluca, en la Villa Charra, nos dieron la oportunidad, nos dieron permiso de ser el secretario general de este comité ejecutivo, donde participo con diversos compañeros a los cuales yo los considero, y dentro de ellos me considero yo también, como la nueva generación del sindicalismo mexiquense, no improvisada, por el contrario, gente con mucha experiencia en el tema, que como en mi caso traen también y llevan en la sangre un origen sindical, como Alejandro Chávez de Atizapán, propio Toño Rodríguez de Tlalnepantla, Raúl Uribe de Tlalnepantla, Oscar Mendoza de las organizaciones sindicales Adolfo López Mateos, que es de Atizapán de Zaragoza, Paquito Sánchez de Atizapán de Zaragoza, Agustín y Salvador Asensio, que son de acá de Toluca, los compañeros Fajardo de Naucalpan, acá del Oriente, mi gran amigo y mi compañero Antonio Cárdenas de Chocoloapan, Manolo también de allá de Iztapaluca, Luis Sánchez de Cuautitlán Izcalli,
Erika Tabane León de Chautla, Blanquita de Huixquilucan, propio Paquito Martínez de Gastronómicos de Huixquilucan, compañeros también como César Soto de Tlalnepantla, y demás compañeros que ahorita están integrados en el comité, y que a ellos les agradezco para expresarles desde aquí a todos ellos y a algunos otros más su confianza para poder seguir dándole vida a esta gran organización que es la CATEM del Estado de México. Ya algunos compañeros se nos cayeron en el camino, compañeras y compañeros que ya no nos contestan, los menos afortunadamente, a los que les digo yo, mujeres y hombres de poca fe. Entonces, pero a todos mis demás compañeros de los que he mencionado y otros más les agradezco su confianza y sobre todo su gran entusiasmo para que esta organización siga creciendo. Derivado de una plática que se tuvo, lo digo con todas sus letras, honor a quien honor merece, mi primo Reynold Neira González, José Reynold Neira González, mexiquense también, nacido en Atizapán, creció en Metepec, después ya fue a Huixquilucan. Él, de una plática, me dijo, tengo la tarea y la encomienda del compañero Pedro Aces, Teoría Nacional, de constituir la CATEM en el Estado de México, de darle vida. Entonces, me dijo que sí, nos podíamos incorporar y ayudarle, sí, con mucho gusto. Yo venía siendo rector en la Universidad del Estado, de la Politécnica de Tlacomulco, y nos dimos a la tarea de invitar a varios compañeros y consolidarnos. Y de los muchos que ya mencioné. Y previo al Congreso, compañero Pedro Aces nos recibió en el Comité Nacional, pues para informarle que se había instalado una comisión organizadora, como lo marca pues, los propios cánones de la actividad organizacional dentro del ramo sindical, y del cual estamos acostumbrados, como proceden este tipo de ejercicios. En ese sentido, dentro de esta reunión, al integrar la comisión organizadora, los compañeros manifestaron al compañero Pedro Aces de integrar un comité, y donde los compañeros consideraron, en representación de en aquel tiempo 12 organizaciones, que la responsabilidad de Secretaría General recayera en su servidor, para poder ser el secretario general. Ahí se tomó el acuerdo, se hizo el Congreso, se propuso una planilla ante el Congreso, y los compañeros delegados, asambleístas a este Congreso, nos dieron la autorización para encabezar la planilla de CATEM en el Estado de México como secretario general. Como lo comentaba en un origen, milité en el PRI durante casi 32 años, desde el Frente Juvenil Revolucionario, ahí estuve participando, con Miguel Mercado Espinosa, que se me olvidó mencionarlo, el secretario de Acción Política del Comité Estatal. Ahí participé en algunas actividades que ya comentaba de elección popular, y ser ahí coordinador regional y delegado municipal y distrital en varias entidades y en varios procesos electorales al interior del Estado, así como otras comisiones a nivel nacional. Y yo al PRI lo conocí en mi casa. Yo me considero que milité en el PRI con mucho ánimo, con mucho gusto, porque en el cual reconozco es un gran partido, es una gran organización política. Desafortunadamente hoy, lo digo de carácter personal, el PRI ha perdido su origen, y el resultado de la pérdida de su origen pues ya lo conocemos, ¿no? Al PRI yo le tengo más que agradecimiento, pero lo digo de manera responsable y de manera muy congruente. El PRI ya no necesita de mis servicios, por eso es que he decidido encaminarme a algunos otros proyectos de orden político, pero al PRI mil gracias, y sobre todo gracias por lo aprendido. Pero hoy en día la militancia política de un servidor está un poquito en suspenso.
La CATEM establece dentro de sus estatutos asuntos de orden, yo diría, más que novedosos, muy acorde a la realidad laboral hoy en México. La cuarta transformación a la cual invita el presidente de la República en todas sus ramas incluye en esta la de la actividad laboral. Y el estar dentro de CATEM, eso es precisamente, yo creo que el primer, no diría yo como primer beneficio, sino el primer ejercicio que se incorpora a esa transformación, el primer elemento que se incorpora a esa transformación, a la transparencia de orden sindical, que permite esta incorporación de esta central obrera y las organizaciones que en ella militan para incorporarse a la nueva realidad laboral en México. No con esto estoy diciendo que haya organizaciones sindicales o centrales obreras que sean malas y otras buenas. Yo creo que todas son buenas. No podemos hacer de lado, y lo digo con toda puntualidad, no se puede hablar de sindicalismo en este país si no se habla de la Confederación de Trabajadores de México. Una central obrera todos los años con una participación electoral vigente, ¿sí? Yo creo que estar en CATEM tiene que ver con una incorporación a la nueva realidad laboral. Reitero, existen organizaciones sindicales que se están reincorporando a esta realidad laboral y que permitirá tener vida, sobre todo en favor de sus representados. Pero incorporarse a CATEM es un sindicalismo moderno, transformador y apegado a la nueva realidad de este país en esta materia. Y por supuesto que tenga que ver con que sean fundamentalmente respetados los derechos de los trabajadores. Pero también la CATEM invita a que los trabajadores cumplamos con nuestras obligaciones. Algo aprendí con todo este antecedente que te di en la vida personal, que para que la empresa o el empresario que arriesga su capital, lo invierte y todo, pues necesita fundamentalmente la ayuda de los trabajadores, de trabajadores responsables, solidarios, de no grillos, que le permita sobre todo una excelente relación contra. Y obviamente defiendan también pues, su trabajo, que hagan equipo con su patrón y que permita el desarrollo y la estabilidad de la economía, porque ahí es donde recae fundamentalmente el crecimiento de todo país, en esa actividad económica que la da el empresario y los trabajadores, porque los trabajadores somos los que contribuimos de alguna manera en los famosos, nos dicen los economistas, en los famosos reguladores de la economía, el Producto Nacional Neto, el Producto Nacional Bruto, el Producto Interno Bruto, etcétera, los máximos contribuidores de esto somos los trabajadores, pero ¿cómo? Con la inversión de los empresarios. Entonces, en ese ejercicio es como que se tiene que establecer con una calidad muy seria del trabajo. Por eso la importancia que en CATEM guardamos siempre un respeto fundamental a la empresa y a los empresarios, porque ellos son los que nos dan de comer y nosotros como trabajadores ponemos nuestra mano de obra para que también el patrón tenga para comer. Él y sus familias como la de los trabajadores y sus familias. Es un binomio que no, por donde le busques, es un binomio que no puede cambiar. Ese es el único camino del desarrollo. Y rompe con esquemas de inseguridad, de problemas sociales tan grandes, ayuda a la reconstrucción del tejido social. Esa es la actividad económica a la cual CATEM está convencido, la CATEM está convencido de participar, ayudando al empresario y que el empresario pues cuide de nosotros los trabajadores. La reforma laboral, desde mi particular punto de vista, más allá de beneficios, creo que incorpora una serie de reglas que establece ya la eliminación de una serie de vicios, como los famosos contratos de protección, y por lo tanto va a ya eliminar
a los que yo les digo, y lo aprendí eso, este concepto lo aprendí en casa, los famosos traficantes de la contratación colectiva. Eso es lo fundamental que creo que le da tranquilidad a la actividad laboral. Como una condición macroeconómica dentro del país, eso le establecería a los trabajadores esa tranquilidad. Cuando hay un trabajador que conoce su contrato colectivo de trabajo, conoce su mesa directiva o su delegado sindical, tiene una cercanía permanente con la empresa, pues a esos trabajadores y a esos sindicatos y a esas empresas la reforma laboral no le afecta en nada. Por el contrario, le da mayor certidumbre, le da consolidación a lo que tradicionalmente han venido haciendo. Yo te pongo un ejemplo. En un principio hablábamos de mi paso por la industria embotelladora y en la fábrica donde yo trabajaba nos notificaba el sindicato que teníamos que participar en la asamblea los días domingos, cada 15 días, a veces al mes, y ahí se nos notifican a los trabajadores los asuntos que hay pendientes con la empresa y se toma en cuenta lo que los trabajadores les aqueja. Pues que si un problema, que si en los baños, que si en la producción, que si alguna herramienta de trabajo, y ahí estaba presente el personal de la empresa, de recursos humanos, del área de producción, el propio gerente de la empresa, y se tomaban los acuerdos y se iba perfeccionando y dándole tratamiento y seguimiento al contrato colectivo de trabajo para evitar violaciones, es decir, había comunión para que ese contrato colectivo se pudiera mantener vigente. Pero cuando existe un contrato de protección, ni lo conocen los trabajadores, pero los que sí los conocen son el que le digo yo, traficante de la contratación colectiva, y que también hay patrones que se prestan a esas cosas. Y en esa condición, a ellos sí les va a afectar esta reforma laboral. Por supuesto que sí. Porque dice ahí la estadística, pues que casi el 90% de los contratos colectivos son de protección. Y de ese otro 10%, pues los contratos colectivos tendrán que mantener una serie de circunstancias que se acoplen a esta reforma laboral, como el famoso protocolo de la contratación colectiva. Pero insisto, si en una empresa los trabajadores conocen su contrato, conocen a su sindicato, conocen a la empresa, sus derechos están más que registrados, están dados de alta en el Seguro Social, traen su cuenta de vivienda al corriente, no tendrán ningún problema. Ese protocolo se hace automáticamente. Ese es el ejemplo que yo tengo y yo sí quiero dejarlo en énfasis. Eso es lo que sindicalmente yo aprendí en la industria, de cómo es la relación laboral, en esa gran industria que es la industria embotelladora. Tú vas a cualquier lugar de este país y a lo mejor no hay agua potable, pero sí hay refresco, y si hay agua embotellada, y si hay cerveza, eso hay, ¿no? Y todos esos trabajadores, sin lugar a duda, yo considero puntualmente que conocen su contrato colectivo, conocen a su dirigente, conocen a su mesa directiva, saben quién es el gerente de recursos humanos, quién es su delegado sindical, y de esa cultura sindical de esa vengo. Entonces, por eso la reforma laboral es simplemente un ejercicio para este tipo de industria de acondicionarse. Y es una industria tan noble que da fuentes de empleo a medio mundo. Y que es una de las industrias que aportan fundamentalmente a este país gran parte de su consumo y de su riqueza, que permita, sobre todas las cosas, mantener fuentes de empleo y que le aporte precisamente a este país. Ese es de lo que yo conozco, de donde yo vengo, esa es la cultura sindical a la que yo pertenezco, esa es la que yo aprendí. La otra, sí, ratifico, son a los que denomino, y lo aprendí, son este concepto traficantes de la contratación colectiva, donde participan los dos, el sindicato y el patrón. El salario mínimo es fundamentalmente, dicen los economistas, como una variable económica, y eso afortunadamente hoy deja de serlo. ¿Sí? Y le cambiaron un concepto para el cálculo de impuestos y demás, pero creo que el salario mínimo, como hoy, no obstante un aumento, tiene que ir más allá.
En CATEM consideramos, y sobre todo por la orientación de nuestro líder nacional, tiene que llegar debidamente y con claridad a como lo marca la Constitución. Un salario que permita salud, que permita el sustento, la educación, el vestido y una calidad de vida para los trabajadores. Hay que revisar con toda claridad lo que es el salario mínimo y su relación que tiene con un salario contractual. ¿Sí? Entonces yo creo que esa parte, porque si hoy regresamos al ejemplo de la industria embotelladora, y seguramente de otras ramas de la industria en México, los trabajadores tienen por arriba de 2 o 3 salarios mínimos en algunos casos. Pero sí revisar esa condición, porque si no habría ahí una circunstancia entre el salario contractual y el salario mínimo. Pero el salario mínimo que aumente, eso es bueno, es muy sano, le permite hacer dinero al trabajador. Pero lo que yo creo que hay que hacer es, para que ese salario mínimo de veras cumpla su cometido, en este aumento, que hay un control de los precios. Porque lo que compras hoy con 10 pesos, mañana no lo compras con 20. Entonces hay que controlar los precios. ¿Y cómo hay que controlar los precios? De alguna manera, en un ejercicio de mercado que sea realmente leal, que sea sí competitivo, pero con reglas claras. Y creo que el gobierno tiene la gran posibilidad de establecer ahí que ese control de precios puede considerarse si a lo mejor la carga fiscal al empresario pueda disminuir, tenga una mejor certidumbre, una mayor certidumbre, que baje la carga fiscal, que hagan un acuerdo que le permita al empresario bajar esa carga fiscal. Y por supuesto hay un control de los precios, el productor sea facilitador de ese control de los precios y que sea beneficio para los trabajadores y las familias de este país. En este país, dicen los economistas, hay las 3 grandes franjas: los que tienen todo, los que vivimos al día y aquellos que están en la desafortunadamente circunstancia. Pero siendo realistas, los que estamos en medio somos los que tenemos que correr por la carga fiscal y social de aquellos que desafortunadamente no tienen, ¿no? Entonces, si queremos, acortamos esa franja que permita que estos que no tienen nada se incorporen a esta parte, ¿sí? Donde hay esa condición, que accedan al trabajo, que accedan a la salud, que accedan a la seguridad. Creo que yendo de la mano, no soy un experto en economía, pero yendo de la mano con un control de precios le va a permitir a la familia tener otros elementos, y ese control de precios se puede ayudar si le damos una rebajada a la carga fiscal. Yo diría que no me lo confío, no las confío a un comité. Como lo comentábamos, participamos en un comité porque al final el secretario general no dispone, encabeza por carácter organizacional, pero todo lo demás se acuerda con el comité. Por eso nos desarrollamos a partir de asambleas, de plenos especiales que nos permitan tomar acuerdos en diversas materias, pero creo que la confianza radica fundamentalmente en los compañeros, y esta la ratifica nuestro líder nacional Pedro Aces, a quien le aprecio la posibilidad de coordinar los esfuerzos de CATEM en el Estado, pero sobre todo a los compañeros que nos permiten que esta coordinación sea un éxito con el apoyo de ellos, y saludar en esta oportunidad a nuestro líder nacional Pedro Aces. La inclusión laboral, pues finalmente, más allá de un tema que se exija o es un tema de moda o como se diga, la inclusión laboral viene de un derecho humano y de una garantía constitucional. El trabajo es para todos, independientemente de su preferencia sexual o su condición física. El trabajo es para todos, pero la preferencia sexual o la condición física no te exime que tengan los mismos derechos de los demás, ni tampoco las mismas obligaciones. La CATEM siempre ha establecido esta filosofía, el respeto y la defensa del derecho de los trabajadores, de la mano en un ejercicio muy coordinado, pues obviamente con el capital, pero también la CATEM no defiende circunstancias fuera de contexto. Dicho con todas sus letras, la CATEM no va a defender holgazanes.
así como se exigen los derechos, también somos cumplidores de las obligaciones. Y creo que precisamente ya lo contamos, el crecimiento de la economía va a partir de las responsabilidades y el compromiso de cada quien desde su trinchera, como en una orquesta, cada quien que toque el instrumento que le corresponde, y así sale la mejor música, la mejor armonía. Y eso es lo que buscamos, el crecimiento económico de este país. Y como creo el gobierno federal lo ha establecido, como estableció las zonas económicas y que permita el potencial y sobre todo la vocación productiva de cada región del país, pero guardando esa condición fundamental. El patrón nos defiende, el patrón nos considera, hace lo propio para que el trabajador tenga sus derechos debidamente cubiertos, y los trabajadores cumplir con sus obligaciones. No se valen aquí holgazanes, ni flojos, ni nada. Eso no defiende CATEM. Pues el equipo de Jorge Neira yo le denominaría de otra manera, más que un equipo, yo creo que es una comunidad de hombres y mujeres en los cuales nos une una causa, que es en este caso la defensa de los trabajadores, el derecho de los trabajadores en esta nueva transformación del país, acondicionándonos en una circunstancia que establezca un ejercicio de unidad, de propia armonía, y que sea ejemplo para la actividad laboral, no solo del Estado sino del país. Y repito, pues más que un equipo, yo creo que es una comunidad de hombres y de mujeres, de sindicalistas, hombres y mujeres, comprometidos en que este Estado sea cada vez mejor, mayor productivo, con mucha tranquilidad y mucha paz. La CATEM, a 5 años más de seguir de como estamos, será una central obrera más fortalecida, acondicionada ya y acoplada a lo que enfrente nuevos retos en otras épocas. A la CATEM la concibo como esta nueva etapa del sindicalismo en México, y seguramente mayor fortalecida, más nutrida y mayor consolidada en estos años venideros. El estatuto de la CATEM, y sobre todo de la nuestra en el Estado de México, tiene una serie de obligaciones al interior del estatuto, y entre ellas es la de establecer plenos de materias muy específicas, de trabajo, de previsión social, sobre asuntos marginados, de equidad de género, de organización y promoción sindical, inclusive de acción política, de movilidad y transporte. Y entonces ocupamos ese esquema de organización para, por cualquier rama industrial que exista alguna circunstancia, la atendemos de esa manera. Hemos hecho plenos en materia de organización y promoción sindical, cuando trabajadores de alguna región del Estado se quieren constituir en una célula de la CATEM a carácter regional, cuando existe hoy con la reforma laboral una serie de consultas y dudas, se hacen plenos en materia de trabajo para que las organizaciones estén debidamente capacitadas y vincularnos, ¿no?, sobre todo con los despachos especializados y con el equipo de profesionales en la materia con los cuales cuenta CATEM en el Estado, cuando hay compañeros, organizaciones sobre dudas en materia de sus prestaciones, ¿no?, en el tema de la previsión social, de la seguridad social, del derecho a la vivienda, del ahorro, pues buscamos el que se generen foros y acciones de la mano con los empresarios que permitan mayor certidumbre a los trabajadores. Hoy tenemos en boga el tema aquí del aeropuerto de Santa Lucía, y pues hay compañeros de la rama de la industria de la construcción y el transporte, y acercamos en ejercicios de vínculos con la autoridad, y que se establezcan las reglas, que sepan los compañeros contadas certidumbre. ¿Para qué? Para que en cualquiera de las materias haya mucha claridad hacia los trabajadores y no sean engañados, no haya eso que comentamos en origen, no darles un caldo de cultivo a los famosos traficantes de la contratación colectiva. Y uno fundamental, que es el de equidad de género. Hoy la ley nos establece que cada una de las mesas directivas o las asociaciones tengan fundamentalmente equidad de género, y en esa la participación fundamental
para que a las compañeras trabajadoras se incorporen a CATEM desde su propia organización sindical, y que aquí hay una gran apertura en esa materia y que permita con toda claridad, entendiendo que no es Secretaría de la Mujer, es Secretaría de Equidad de Género, que permita, así como los trabajadores participan, también las trabajadoras tengan la participación social, política y sindical al interior de sus centros de trabajo y, ¿por qué no?, al interior de su comunidad también. Fundamentalmente capacitación, que conozcan la ley, que conozcan sus estatutos, que sepan con toda claridad cuáles son sus derechos y sus obligaciones, que tengan con toda precisión a qué están sujetos, tanto en su beneficio como en su contribución. Aquí cerraría yo diciendo una frase célebre y muy clara: la verdad nos hará libres. Ese es el mensaje de los trabajadores, que permitan sobre todas las cosas un ejercicio de la libertad, pero a partir de acá del conocimiento, de la capacitación, de la educación, de su cultura, que sobre todas las cosas vean con toda claridad qué es lo que dice la ley, qué dicen sus estatutos, qué dice su sindicato, qué dice su contrato colectivo, que estén debidamente capacitados permanentemente. Ratifico, la verdad nos hará libres, porque así nacimos libres, todos conservemos libres. Ese es el mensaje de los trabajadores. Quiero agregar que CATEM, o la CATEM, mejor dicho, la CATEM, es una organización seria, debidamente reconocida ante la autoridad. No es una organización patito, como muchos les dicen. Es una organización debidamente constituida al día de hoy en el Estado de México por 36 organizaciones, entre secciones de sindicatos nacionales con sede en el Estado de México y otras tantas de jurisdicción local, así como de organizaciones gremiales. Es seria, es de veras, es debidamente legal, y que únicamente que persigue es darle continuidad a la actividad sindical como elemento fundamental en lo que opera en la economía, que es un actor fundamental en los medios de producción. El capital, la mano de obra y fundamentalmente toda esta infraestructura, la que hace posible el crecimiento, que son los trabajadores. Y en la CATEM ocupamos y aspiramos precisamente a los derechos reales de los trabajadores. Confíen en que la CATEM es una organización seria, insisto, y que tiene que ver fundamentalmente con esa cuarta transformación, esta nueva etapa de la vida laboral en México. Muchas gracias.